¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Tras repasar como siempre la actualidad, comenzamos en Canal 7 Ágora. Es el momento de nuestra tertulia de reflexionar y analizar los temas de actualidad que interesan a los valencianos. Hoy no se pierdan la tertulia interesante. Vamos a analizar muchos datos económicos, los presupuestos que daba a conocer, por cierto, la semana pasada el nuevo gobierno socialista, el tripartito, unos presupuestos que no han sido bien acogidos por el Partido Popular. Hoy hemos reunido en nuestra tertulia a 4 diputados del Escorch de diferentes formaciones políticas. También analizaremos el encuentro destacado que mantuvo ayer, por fin, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con Mariano Rajoy. Les presento, está esta noche con nosotros, diputado en la Escorch por el Partido Socialista, José Muñoz. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, un placer. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente sobre el encuentro con Mariano Rajoy? No, personalmente no he tenido la posibilidad, pero sí que se ha comentado un poco los términos de la reunión y la valoración política de esa reunión. ¿Satisfacción o a medias? Yo creo que lo decía hoy bien el portavoz, el síndic socialista Manolo Mata. Nosotros estamos moderadamente satisfechos porque pensamos que no se ha conseguido todo lo que pensábamos que se debería haber podido conseguir, pero también sabemos que tenemos enfrente a un presidente como Mariano Rajoy que precisamente no se caracteriza por su dinamismo, sino más bien por su inmovilismo político, y creo que he vuelto a demostrarlo una vez más. Será uno de los temas que debatiremos esta noche. También diputada por Compromís, esta noche con nosotros, Isaura Navarro. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Por parte del Partido Popular, hacía tiempo que no lo recibíamos, está con nosotros Rubén Ibáñez, diputado. Buenas noches. Muy buenas noches. Mucho que analizar, ¿no?, con los presupuestos. Bastante que analizar. Muchos números que ver, desde luego. ¿No lo comparten desde el Partido Popular estos números, a priori? Bueno, supongo que lo hablaremos a la tarde, a lo largo de la noche, pero bueno, en principio no. No porque esperábamos o quizá habían creado unas expectativas que no cumplen estos números. Bueno, pues lo veremos. Gracias, Rubén. Y por parte de Ciudadanos está también con nosotros, diputado autonómico por primera vez en Ágora, Toni Woodward. Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado. Números destacados esta noche, ¿no? Presupuestos. Sí, esperemos ver con detalle o con lo poco que podamos ver lo que va a ser los presupuestos y el estudio de esta semana en el Escorch. Venga, pues vamos con ello. José Muñoz, como parte del Gobierno, que lo es, 17.155 millones. No nos vamos a perder en las cifras porque finalmente el ciudadano se va a quedar igual. Estamos ante unos presupuestos que quieren cumplir ¿qué objetivos, diputado? Yo creo que estos presupuestos cumplen tres ejes fundamentales. Lo primero es que son unos presupuestos sociales. Se ha incrementado el gasto social porque pensamos que en una situación como la que vive la Comunidad Valenciana, pues evidentemente tendremos que estar al lado de los más débiles, de los que más sufren, de los que más necesitan de inversión y de ayuda para poder, por lo menos, mantener un nivel de dignidad que se les ha privado. En segundo lugar, sociales. Por tanto. En segundo lugar, son unos presupuestos que lo que hacen es seguir construyendo ese espíritu del Acord del Botànic, que pues fija unas líneas muy determinadas, como es el tema del gasto social, y creemos que son unos presupuestos que siguen avanzando en un cambio de modelo basado en el Acord del Botànic. Y en tercer lugar, creemos que son unos presupuestos que están empezando el camino al cambio de modelo productivo, que esto es una cosa que es muy sencilla decirla pero muy complicada hacerla. Un modelo productivo, en el caso de la Comunidad Valenciana, que vimos que tras 20 años de gobierno del Partido Popular era un modelo agotado, basado en la especulación y en el pelotazo, y evidentemente tenemos que volver a fomentar el talento, a fomentar la productividad, y para eso necesitábamos unos presupuestos que son los primeros en un camino que evidentemente será largo, porque este cambio de modelo productivo tiene que ser a medio y largo plazo, pero que creemos que es una primera piedra en este camino. Por tanto, unos presupuestos sociales dentro del espíritu del Botánico y que son el inicio de un cambio de modelo productivo por el que apuesta este Gobierno de progreso. Bueno, pues primeras líneas esbozadas por el Partido Socialista. Compromís también ha participado en la elaboración de estos presupuestos junto a Podemos. ¿Añadiría algo más, Isaura Navarro? Bueno, jo crec que efectivament són els pressupostos que donen compliment al pacte del Botànic, que això és fonamental, i ahí està l'esperit de rescatar persones, i per això se fan les polítiques socials. Però n'hi ha una altra cosa que és fonamental en aquests pressupostos, que és que són uns pressupostos de veritat. I era una cosa que fins ara no teníem,
perquè els pressupostos que feia l'anterior govern tenia una sèrie d'ingressos que no existien, feien uns números molt incrementats per a que tot quadrara i després els pressupostos a mig any ja s'havien gastat tots els diners que realment s'ingressaven. Aleshores, clar, estos pressupostos han llevat totes aquestes coses que no existien y son unos presupuestos netejats. Reales, por tanto, desde ese punto. Netejats. A ver qué opina por aquí Rubén, porque claro, tenemos la polémica de que el gobierno valenciano ha cogido una partida de 1.300 millones de ingresos para cuadrar el presupuesto, precisamente algo que denunció Compromís, su partido, en el anterior gobierno. Es muy diferente. Vamos a ver lo que piensan por aquí. Líneas generales y luego nos metemos en la otra parte. Bueno, Rubén. Yo no comparto en absoluto ninguna de las dos posiciones que se han dicho aquí. Lo cierto es que, vamos a ver, por primera vez el marco macroeconómico de este presupuesto, porque hay que ver en qué ambiente nos movemos, el Gobierno lo ha querido ocultar. De hecho, por primera vez no aparece la creación del dato de creación de empleo con estos presupuestos. Todos los presupuestos vienen acompañados de un marco macroeconómico, que es el crecimiento y cuánto empleo se cree que se va a generar. Estos datos, el del crecimiento, el Gobierno valenciano lo ha puesto en el 2,7, cuando en este momento estamos creciendo hasta el 4 y pico hemos crecido este tercer trimestre, y lo dejan en el 2,7, como un reconocimiento de que las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular a nivel del Gobierno de España no han sido positivas y, por tanto, quieren crear un clima de desconfianza. Pero mucho peor es todavía el dato del empleo, que es que no aparece. Por primera vez en la historia de los presupuestos de la Generalitat, el dato del empleo no aparece. Por lo tanto, no sabemos muy bien hacia dónde van estos presupuestos. Bueno, confirmamos enseguida este dato, pero por tener la impresión general de estos presupuestos, ¿qué dice Ciudadanos al respecto? Bueno, desde Ciudadanos estamos contentos con el cambio de rumbo que han dado los presupuestos y incidiendo en unas partidas que de los anteriores presupuestos se habían dejado al lado, como son los de sanidad, los de educación, la dependencia. Lo que también entendemos que vuelven a caer en el error de incluir partidas ficticias, como los 1.300 millones que hemos comentado hace un momentito. Pues vayamos por partes. A ver, en cuanto al empleo, ¿se contemplan en los presupuestos partida especialmente para la creación de puestos de trabajo, José Muñoz? Es que aquí yo creo que, a ver, creo que es importante priorizar o entender de qué estamos hablando. Tú puedes hacer una estimación del crecimiento del empleo que puede haber o del decrecimiento. Muchas veces estas estimaciones, o prácticamente casi siempre, estas estimaciones se acaban por incumplirse, con lo cual podrías decir, tengo una estimación de esto, pero luego que no se concretara. Y lo digo porque como comentaba el Partido Popular, Rubén, que de estimaciones saben mucho. Yo he hablado del gasto social, digamos, de la partida presupuestaria, pero que va dedicada al gasto. Pero yo creo que aquí hay un debate muy interesante que es la parte del ingreso, por lo de las estimaciones que decía Rubén. El Partido Popular en los últimos presupuestos estimó que habría unos ingresos de 1.700 millones de euros. Ingresos ficticios que, por cierto, fueron autorizados por Montoro y que tenían partidas como puede ser la venta de ingresos, la venta de activos inmobiliarios, realmente, pero por poner el ejemplo de los activos inmobiliarios, eran activos que no estaban preparados para la venta, pero el Partido Popular decidió que había 200 millones que estimaban que se iban a concretar, que evidentemente eran estimaciones ficticias que luego nunca se concretaron y por eso eran sus ingresos ficticios. Ahora lo veremos porque en el debate, yo creo que hay una parte del debate importante en el que se quiere comparar esos 1.700 millones de euros ficticios que estimaba el Partido Popular con 1.300 millones de euros que hablan del cambio de modelo de financiación. Bueno, si queréis luego desarrollo un poco la idea, pero... Sí, pero por aclarar, por ponernos en el punto de vista del ciudadano, se ha hablado de esos 1.300 millones de los que hacía alusión también el diputado de Ciudadanos, que no son ficticios. La cantidad figura como transferencia del Estado en base al nuevo sistema de financiación, pero no está asegurada. Pregunto. La cuestión. Primero, hay un tema de promesas electorales que a lo mejor no se cumplen, pero tanto Mariano Rajoy cuando vino a Alicante prometió 1.000 millones de euros más al menos, como Pedro Sánchez vino y dijo a Alicante también que iba a haber un cambio de modelo de financiación, pero en esto es muy interesante. Los 1.300 millones de euros, lo que estamos aquí hablando es que se está diciendo que Montoro nos obliga a tener un déficit del 0,3%.
¿Qué es lo que está diciendo la Generalitat del Consejo con este nuevo presupuesto? Que con estos 1.300 millones de euros se cumpliría el 0,3 de déficit. Si no se reciben esos 1.300 millones de euros, no quiere decir que no se vayan a invertir, sino que incurriremos en más déficit. Es decir, como Consejo, como Generalitat, incumpliremos el objetivo de déficit, pero tenemos que tener en cuenta que conforme a el cambio de modelo de financiación que viene a producirse, si no se produce, los primeros incumplidores serán el Estado. Por tanto, este dinero al final acabará siendo sufragado, como ha ocurrido actualmente, por el FLA. Es decir, los ingresos están asegurados. O bien por una parte o por otra. Pero la gran diferencia era que antes esos 1.700 millones de euros estaban contemplados en partidas que no se iban a realizar, como venta de activos, compensación de depósitos bancarios, tasas que se estimaban y sabían que no iban a llegar, y ahora estamos hablando de conceptos diferentes. Lo que está diciendo es que va a haber un cambio de modelo de financiación y que nos corresponden 1.300 millones de euros. ¿Que no llega ese cambio de modelo de financiación? Pues incrementaremos el déficit. Y ese déficit tendrà que ser sufragado por el FLA. Estem parlant d'un exercici d'honestedat. Ja. És a dir, No s'estem inventant xifres poco. i dient que anem a tindre ingressos però impostos que quan des de Madrid ja s'ha dit que aquest impost no el pots cobrar, sinó que se fa un exercici d'honestedat i es diu aquests diners són 260 euros que toquen més de finançament per ciutadà per 5 milions d'habitants, ens donen aquests diners que tenen que vindre de Madrid sí o sí. I si no venen estarem incomplint el dèficit i qui tindrà problemes serà l'estat espanyol davant d'Europa. A ver, Rubén. Sí, vamos a ver. Los 1.300 millones efectivamente son ficticios y reconocidos por el gobierno valenciano cuando los presentaron. Vamos a poner algo que no existe en ningún sitio y que además no tiene soporte jurídico. Lo cierto es que esos 1.300 millones lo que pretenden, y lo ha dicho antes el representante del Partido Socialista, lo que pretenden es buscar un culpable. Si los 1.300 no llegan, la culpa será del gobierno. Esa es la lectura de los 1.300 millones, no es otra. Al gobierno, si son 1.300 o son 1.500 es lo de menos. El problema es buscar a alguien para echarle las culpas si al final esto no se puede desarrollar. Por lo tanto, la primera cuestión es que son ficticios. Però estem d'acord en que estem prevent un finançament que és injust per als valencians. Pero nos lo dices a mí, claro, que a nosotros que llevamos 10 años reclamándole y vosotros que decíais que no. Aleshores, estem tots d'acord en que tenim que plantar-nos a Madrid i fer este tipus d'accions per a que vinguin els diners que ens toquen als valencians. Pero ahora venimos la segunda. Pues ahí estem. La segunda cuestión. Ellos ponen los 1.300 y la salvaguarda de que si no vienen la culpa, Madrid. Perfecto. Nosotros pusimos el año pasado 1.000 millones de acuerdo a un artículo de la Ley de Financiación. No nos lo inventamos. El problema ya no es que ellos cuando han llegado, el Partido Socialista, Compromís y Podemos desde el mando a distancia, cuando han llegado al gobierno se han cruzado de brazos. Es que llegaron en el mes de junio. El presidente fue investido a final de junio. Desde junio hasta hoy todavía no han negociado esa cláusula que nosotros teníamos prevista. El artículo 64 de la Ley de Financiación permiten unos anticipos, pero no lo han luchado ni medio segundo. Se han cruzado de brazos. Es como la venta de inmuebles. Dice, ustedes pusieron una venta de inmuebles que no se ha realizado. Bueno, no se ha realizado en los primeros 6 meses, pero ¿qué va a pasar en los siguientes 6 meses? No lo sabemos. Desde luego, cruzados de brazos el Partido Socialista y Compromís. Claro, pero estás hablando cruzados de brazos con un presidente del gobierno que hasta ayer no recibe al presidente de todo el valenciano. Exactamente igual que a la presidenta de Madrid, el mismo día. El mismo día. Lo mismo lo podrían decir en Madrid. Y sin embargo, qué casualidad que es la presidenta del Partido Popular. Pero la gran diferencia que tiene la Comunidad de Madrid con la Comunidad Valenciana es que nosotros probablemente no podremos llegar a final de año, no íbamos a llegar a final de año por un sistema de financiación injusto que teníamos que... Pero es que esto es teníamos que vamos a ver, que nosotros llevamos 20 años financiando, gobernando con déficit. Sí, por supuesto. Y vosotros criticabais que hubiera déficit. Perfectamente, que aquí votabais una cosa, cruzabais hacia Madrid y votabais diferente en el tema de la financiación. Es que eso no es ningún... Tanto que sí, claro que sí. El debat de reforma de l'Estatut Valencià respecte al finançament, l'heu bloquejat en la mesa del Congrés dels Diputats per a que no se votara. A ver, Tony Woodward, desde Ciudadanos. Sí, bueno, nosotros pensamos que los 1.300 millones al final van a generar más deuda, porque no hay nadie que haya garantizado ese dinero que vaya a venir aquí a la Comunidad Valenciana. Esperábamos que ayer el presidente Ximo Puig viniera con los 1.300 para cuadrar el presupuesto, pero no ha sido así. Y el problema no es ese, sino los 1.300 millones. ¿Qué pasará cuando no pueda pagar el Consell las facturas de la gente? Luego también, gracias a la mejora del FLA tan defenestrado por el PSOE y por Compromís, gracias al FLA estamos pagando interés cero.
Gracias a ese interés cero, no son 1.300 millones, son solo 1.300 millones lo que hacen falta, parece ser, por el Gobierno del Consell. Si la financiación no hubiera sido a cero, hasta este momento con el FLA estaríamos hablando de 1.600, 1.800 millones. Ya no es la deuda, la cifra de 1.300 para cuadrar un presupuesto. José, querías decir algo al respecto. Hay una parte que, Sí. a ver, hay una parte del FLA, que es lo que se dice el FLA no autorizado, que precisamente lo que va a compensar es el déficit. De hecho, de lo que estamos hablando ahora es que si el Estado, o sea, si España incumple respecto al cambio de modelo de financiación, no es que los ingresos no estén asegurados, es que al final habrá que recurrir al FLA para compensar. Sí, claro, pero prefiero que esos ingresos, digamos, es que no son ficticios, es que ahí está el meollo. Sí lo son, porque no ahí está el meollo de la cuestión. venir. El FLA te va a asegurar que sí que van a llegar. Llegarán más tarde. Ah, pues bienvenido el FLA, entonces, es que lo habéis estado criticando todo el año. No, bienvenido el FLA no. Sí. Rubén, tú lo sabes perfectamente. Bienvenido el FLA no. Bienvenido el FLA, que sea interés cero. Pero eso ha sido este año. Pero el FLA, tú lo sabes perfectamente. Esa es otra de las cosas. El FLA no siempre ha estado a interés cero, ni mucho menos. Mira, y el no, FLA, claro. y tú recurres al FLA, porque es que al final de lo que estamos hablando, aquí estamos todos de acuerdo con el cambio del modelo de financiación. ¿Sí? ¿Vale? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. No, sí, por fin vosotros Bueno, estáis de acuerdo, sí, que es Rubén. diferente. Claro, por fin estáis de ¿Ibais acuerdo a Madrid, vosotros. votabais lo contrario de Sí, aquí? sí, Vale, sí, perfecto. sí. Pero todo el mundo está de acuerdo aquí que tiene que haber un cambio de modelo de financiación. Pues yo no quiero dinero del FLA, porque el dinero del FLA tenemos que recurrir, mejor dicho, al FLA, porque el modelo de financiación es injusto. Que ahora es a tipo cero. Pues mira, bienvenido sea. Qué curiosidad también que Montoro ponga tipo cero justo en año electoral. Pero es que sabes perfectamente que el FLA, en año electoral de autonómicas municipales y de generales, hombre. Pues estamos, podía ser las europeas también, que claro, ha habido tres procesos ya, de... Pero sabes perfectamente que hay unos que os importan más que otros. Pero No. en años anteriores el FLA ha tenido tipo de interés. Yo no quiero recurrir a una financiación con tipo de interés porque estoy financiado injustamente con un modelo autonómico. Por cierto, que es injusto. Una cosa que, Sí. que la gent té que saber, Isaura. el FLA se té que tornar. Si mos donen si canviem el model de finançament, És lo que nos no ho toca. tenim que tornar. És molt En teoria la diferent, deuda también, És molt diferent. Vale, Claro. Quería aclarar- 400 millones Sí. la deuda también. En És este que, presupuesto. no, anem a veure, Hay que perquè devolverla. és que estem Isaura, parlant d'uns quería diners aclarar- que venen i després n'hi ha que tornar i no sabem com els traurem per tornar-los. Porque ha salido el tema anteriormente, por centrar esta historia y cerrarla, Compromís denunció al anterior Consell precisamente por incluir una previsión de ingresos sin fundamento legal. ¿Esto fue cierto? ¿Esto pasó en la pasada legislatura? Sí, efectivament. Sí. Y Sí, no final- solo eso, sino que se ausentaron de los debates en comisión, de las enmiendas, precisamente por esto. No hubo debates en ninguna comisión hubo debate con los miembros de Compromís porque se ausentaron por este momento. No por esta llegó, ¿no?, cuestión. a prosperar Se archivó esto, y ese archivo sí. por el Tribunal Superior de Justicia Valenciano. ¿No es lo mismo que ahora? Por Es peor comparar, ahora. para nada. Es peor ahora. A Isaura. veure, nosaltres el que farem el pressupost de l'any passat va ser plantejar davant la Fiscalia. Sí. Es pot introduir dintre d'un projecte de llei de pressupostos un ingrés sabent que aquest ingrés no vindrà, perquè en aquest cas l'Estat havia fet un informe, l'AREF, havia dit que aquests ingressos no tenien que vindre, Val. que era sí o sí, aquests diners així no venien. Aleshores, nosaltres en aquests informes ho adjuntem i li plantegem a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia. Els diputats que estan votant estos pressupostos estan incorrent en un delicte, que és per això que el Compromís no participava en la votació, perquè estàvem plantejant el dubte de això és possible, és viable jurídicament, i la contestació que dona la Fiscalia és que, com que el pressupost és un projecte que va canviant, que és un projecte viu, en modificacions, que no es pot mantindre l'afirmació de si vindran uns diners o no vindran perquè és una norma que evoluciona. No? Entonces, Sí, vamos. i arxiva. Aleshores, nosaltres el que estem dient ahir és si s'arxiva en els darrers pressupostos, nosaltres, ningú ens pot dir ara, per part del Partit Popular, que no podem establir Una ahí partida. una partida pressupostària que és una reivindicació, perquè a més tu estàs dient que nosaltres no estem fent res, però és que precisament arreplegar aquesta partida en els pressupostos ja és fer alguna cosa en moltes altres coses que s'estan fent, perquè nosaltres estem a més mobilitzant a la ciutadania valenciana
per a que reivindiqui aquest finançament a banda de plantejar-ho davant l'actual president del govern en funcions. I estem fent moltes coses que fins ara no s'havien fet i hem plantejat l'aprovació en les Corts Valencianes també d'aquesta reivindicació. Contesta Rubén Ibáñez. Necesitar 2 días para contestar todo esto. Brevemente. Pero vamos a ver, sí, brevemente. Efectivamente, los 1.300 millones es una invención, no tiene un soporte legal. La cantidad que nosotros pusimos sí que tenía un soporte, artículo 64 de la Ley de Financiación, ya lo digo aquí, por lo tanto lo constato que es así. Evidentemente nos llevaron a los tribunales, no por la invención esa que ellos dicen, sino nos llevaron además por vía penal, quiero decir, no fue por vía contencioso administrativa, fue por vía penal. ¿Vale? Se archivó y al final tuvieron que reconocer que se habían equivocado. Al final, los 1.300 millones, ¿qué son? Los 1.300 millones, si tú los atacas, al gobierno lo conviertes en víctima. Porque al final lo que dicen es que, claro, es que si estáis atacándome eso tiene una derivación. Sí, eso tiene una derivación. Mira, que vamos a empezar el 1 de enero con 400 millones menos en sanidad, 300 millones menos en educación y 72 millones menos en bienestar social. Esos son los 1.300 millones, porcentualmente con el peso que tiene cada una de estas 3 áreas que he dicho en el presupuesto. Buscan un culpable cuando hablan del presupuesto, buscan ser víctimas cuando hablan de los 1.300 millones. Vosaltres, el Grup Popular, aneu a esmenar aquesta partida. Los 1.300 millones, nosotros vamos a enmendar todo el presupuesto, con todo lo cual el presupuesto, dentro vas a enmendar, todo el presupuesto, no, que tú a qué te gastas esa partida, ¿en qué te gastas esa partida? No, jo vull saber si vosaltres aneu a esmenar aquesta partida. Mira, para que te hagas una idea, mira, vosotros añadís 1.300 millones que nosotros no teníamos y vosotros Perquè los si no ponéis. demostrareu de part de qui esteu, dels que reivindiquen o de la submissió. Yo te voy a explicar en qué te gastas esa partida. Esa es la clau. Tú creas una partida de 1.300 millones y el gasto corriente en este presupuesto lo aumentas más de 900 millones. De los 1.300, 900 van a gasto corriente, no van a ninguna otra cosa. Y 57, 902 millones van a gasto corriente y 57 inversiones. ¿Tú crees que no voy a enmendar que vosotros gastéis 900 millones en gasto corriente y engañéis a la gente diciendo que vais a hacer otra cosa? Si es gasto corriente, si lo habéis dicho en vuestros presupuestos, gasto corriente 900 millones y 57 en inversiones. Vamos, no es que voy a enmendarlo, es que ya están enmendados, por supuesto. José Muñoz, ¿cómo se ve todo esto? La pregunta que quizás también se haga el ciudadano, si llegan o no estos 1.300 millones en una partida, dependiendo del nuevo sistema de financiación o no, ¿le va a afectar algo al ciudadano? Es decir, en partidas como la sanidad, la educación, ¿está en juego la calidad de vida del valenciano? A ver, yo creo no tiene que nada que ver. Más allá del debate político, o sea, cuando bajas a la realidad es que esos 1.300 millones llegarán. Me refiero, llegarán o con un cambio de gobierno del PP seguro, con un cambio ya lo aseguraba, con un cambio de modelo de financiación o si no llegarán a través del FLA, que es verdad que no nos gusta el FLA, pero también van a llegar, es decir, que al final van a llegar, o sea, de una manera o de otra. Nosotros queremos que sea, y lo está diciendo Isauro, tiene toda razón, los de esta parte o los de la parte del gobierno de progreso creemos que tiene que ser con el cambio de modelo de financiación y por tanto con la reivindicación de un sistema que consideramos y las cifras nos dicen que es injusto, ¿sí? Vendrán con un cambio de modelo de financiación o vendrán con el FLA. Otros partidos, como en el caso del PP, pues piensan que tenemos que ser más sumisos, tenemos que pensar en intereses que son distintos a el propio interés de los valencianos y pues llegarán por el FLA. Nosotros creemos que tiene que llegar por un cambio de modelo de financiación. Ahora bien, hay una cosa que, porque has hablado de la AIREF y creo que es interesante. La AIREF es la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal. En un estudio, en un informe que hace, dice que para la Comunidad Valenciana nosotros tendríamos que estar, o sea, voy a poner ejemplos, ¿vale? Dicen que nosotros tendríamos que estar en un déficit anual del 1,9, entre el 1,9% y el 2,3%. ¿Sí? Pero el señor Montoro, ministro del Partido Popular, nos dice que tenemos que estar como todo el resto de autonomías al 0,3%. Cuando decía que si no llegan esos 1.300 millones de euros, lo que pasará es que en lugar de tener un 0,3% de techo de déficit que nos dice Montoro, tendremos un 1,7%. Pero es que encima estaremos por debajo aún de lo que nos manda la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que dice que una comunidad como nosotros tendría que estar entre 1,9 y 2,3%. Y Montoro, a la autoridad fiscal, a los valencianos, a todo el mundo, no le hacen caso. No le hace caso. Ese discurso ya también estamos repetitivos. Nosotros hemos dicho que los presupuestos entendemos que han hecho un cambio positivamente, lo que pasa es que tampoco se puede querer que en unos presupuestos 20 años de gestión del PP estén puestos en el presupuesto. Entonces,
tanto gasto metido, falta un poquito de estímulo a la inversión, como decía Rubén, nos falta ahí, estímulo a la economía y un poquito de los organismos dependientes de la administración, haber hecho ahí un poco de mea culpa y meter mano también a ellos, que no ha habido nada. En este sentido, diputado de Ciudadanos, ¿qué va a hacer su partido? ¿Va a apoyar los presupuestos? ¿Los va a votar a favor, en contra? Pues ahora mismo estamos... Abstención. Isaura Navarro, ya lo sabe usted esto. No, porque es que tienen una tendencia a la abstención. Sí. No, pues partes de la abstención y de ahí te mueves de un lado para otro, pero yo creo que en los presupuestos, ya los dijo nuestra síndica, nos gustaban, pero esa partida de 1.300 millones y la falta de estímulo a la economía en partidas, sí que nos ha gustado el incremento que hay en I+D, pero encontramos que es insuficiente. Y para el 2016 estará difícil que la economía, conforme está en estos momentos, con estos presupuestos, podamos crecer. ¿Esto quiere decir que votar a favor o en contra? Pues estamos ahora mismo, estos 3 días que tenemos, estudiando todas las partidas, porque recibimos los presupuestos el viernes pasado y hay que analizarlos, y hay un tomo muy grande para analizar. Ya, decías, José. Al principio. Evidentemente que son insuficientes en algunos ámbitos, evidentemente, pero son los primeros presupuestos que hace un nuevo gobierno después de 20 años. Claro, Rubén, te ríes, pero es que es así. No, hombre, después no. de 20 años, ¿Por qué sonríes? Solo acabo la reflexión. Es verdad que son los que lo que te primeros, digo, sí. son los primeros que haces. Que es verdad que que nosotros lo que creemos es que tiene que haber un cambio de modelo productivo y evidentemente esto cualquier persona sabe que no se hace ni en 1, ni en 2, ni en 3 años, sino que es a medio y largo plazo. ¿Que son insuficientes en algunos términos? Por supuesto, ojalá tuviéramos más presupuesto para poder invertir, pero se está intentando priorizar el gasto social y por otro lado, la competitividad del sector productivo. Respecto a los anteriores, se incrementan un 0,9%, ¿no? En general, a nivel consolidado. Sí, Lo he dicho eso bien. parece. A nivel consolidado, A nivel consolidado 0,9. sí, a nivel de Generalitat Valenciana Sí, un 0,2, baja un 0,2. 0,2. Bajan un 0,2. Sí. Sí, però una de les Sí. coses que s'ha fet en aquests pressupostos és treure tota la despesa que estava també amagada, que això és molt important, clar, perquè, home, vosaltres fèieu uns pressupostos, per exemple, que la despesa sanitària, quan arribava a setembre ja se l'havíeu gastat sencera i quedaven mesos de despesa. Clar, nosaltres el que hem intentat és treure tota la real despesa de cada conselleria. A ver, Vamos a ver Rubén. varias cosas. Lo primero es que me lo estoy poniendo demasiado fácil, pero bueno, es cierto que son los primeros presupuestos de ese gobierno del cambio, de no sé qué. Lo primero que ha hecho, la primera medida que toman, es subir los sueldos de los altos cargos y del personal eventual. Hacía 8 años, 8, que los altos cargos y el personal eventual no se subía el sueldo. En el primer presupuesto de Partido Socialista, Compromís y el mando a distancia de Podemos, lo que hacen es subirse los sueldos, altos cargos y el personal eventual, lo primero. Lo segundo, dicen, somos realistas porque afloramos el gasto sanitario. Mira, los presupuestos vienen acompañados de la ejecución a 30 de octubre de los presupuestos actuales. Vosotros en Sanidad presupuestáis para el año que viene 5.900.000. A 30 de octubre reconocéis que ya lleváis gastados más de 6 millones. ¿Vais a hacer recortes en Sanidad o el presupuesto no es real entonces? No. Porque estáis presupuestando menos de lo que estáis reconociendo que tenéis ahora, el 30 de septiembre. De reales no son nada, son absolutamente irreales, absolutamente irreales. Pues entonces, por un lado, lo que hacéis es subir el sueldo a vuestros altos cargos y a vuestro personal eventual, al de vuestro gobierno, a eso, y encima la partida de sanidad es más alta, la que en este momento habéis presupuestado a 30 de septiembre, a 30 de octubre, que la que vais a poner en el presupuesto a 1 de enero. Eso es así de claro y así se puede constatar. Contestamos, a ver, ¿se sube el sueldo a los altos cargos? Siempre es el mismo discurso. A mí me hace gracia porque dice, o sea, se sube el sueldo a los altos cargos. ¿Sí o no? ¿Se sube conforme el IPC? No, como el IPC, sí, no, perdona. El IPC es negativo para empezar. Vosotros lo subís conforme lo que le sube la ley de presupuestos a los funcionarios. Pero subirlo a los altos cargos o al personal eventual es una voluntariedad que vosotros podéis hacer o no. Nosotros no lo hicimos nunca. Claro, vosotros no hacíais eso. Lo vuestro era mucho mejor. Sí, claro. Claro, lo vuestro era mucho mejor. Porque además, esto es como todo. Cuando empiezas, y eso ahora
yo porque no estoy en las consellerías, pero aquí podría venir mucha gente de consellerías y lo explicaría bien, cómo eran los altos sueldos, no de altos cargos en sí, sino de gente colocada por el Partido Popular sí, en sociedades públicas, en fundaciones. Estamos hablando de altos cargos de la Generalitat Valenciana. Sí, Valenciana, claro, pero vosotros tenéis altos, no serían altos cargos de reconocimiento legislativo, pero sí que eran altísimos ¿pero cargos suben de sueldos. ¿Suben o no los sueldos de altos cargos? Es que al final aquí vamos a, digamos, a matices muy pequeños. Hombre, pequeños no, a la gente le interesa. Y en cuanto a la partida sanitaria. Que claro, pero cuando vosotros subís los sueldos a altos cargos y a los... ¿Cuánto sube? Un 1%. Un 1% sube, ¿ves? De su sueldo. Efectivamente, sube un 1% el sueldo de los altos cargos. Llevan 8 años. ¿Crees que realmente... dos gobiernos pero queda muy bien decir aquí que suben, claro, el titular, suben los sueldos de los altos cargos. Pero sí que es cierto que se hace. Perdona, y las pensiones suben un 0,25 y los altos cargos un 1%. Les pensions pugen a soles un 0,25 perquè I els altos càrrecs vosaltres heu congelat per a sempre les pensions. Que no, congeladas no están, van subiendo. Siempre, pero que siempre. Congelada lo hizo Zapatero, por si no lo sabes. Un 0,25 es anar cap enrere. Bueno, un 1% es un poco más, pero para eso solo llegan unos privilegiados, que tienen que ser alto cargo o personal eventual de la Generalitat. Una diferència fonamental entre el personal eventual vostre i el nostre, saps quin serà? Que els nostres aniran a treballar. Bueno, no lo dirás por el del PSOE, que salió 40 veces que estaba cobrando sin ir a trabajar. Te ho dic perquè ara s'està parlant molt en les conselleries de tota aquesta gent que estava ahí de personal eventual i no ha anat mai a treballar. Bueno, al margen de esto, la partida sanitaria me parece también muy interesante. El tema que decía el diputado del Partido Popular, ¿habrán recortes en la sanidad con este presupuesto, José Muñoz? No va a haber no va a haber recortes. De hecho, pues es que se está priorizando precisamente el gasto social y se está priorizando las partidas en educación, en sanidad. De hecho, salía el otro día en el periódico, están incrementándose las partidas en educación, en sanidad, en dependencia, en sectores pues que estuvieron olvidados durante muchos años por parte del Partido Popular. Eso está ahí. Recogido en el presupuesto. Desde Ciudadanos se está analizando, como nos decía Tony Woodward, ¿qué opinión, por ejemplo, de la subida de este sueldo de 1% de altos cargos que hacía el Partido Popular? Tampoco hay que demonizar, como decía José, el tema del 1% en la subida. También no se habla y en estos presupuestos entra la cabida de la devolución de la paga extra, la parte de la paga extra que faltaba en el 2012. Yo creo que por ahí son partidas que no influyen en el presupuesto como influyen todo otro tema de partidas. Lo que estaba hablando antes, a reglón de lo que decía antes, por ejemplo, nosotros en el próximo pleno presentamos una PNL para que se haga una auditoría a los organismos dependientes de la administración pública para ver su eficiencia. Ahí es donde nosotros vemos que... ¿De qué organismos hablamos? De todos los dependientes de la administración pública, de las consellerías, para ver si hay duplicidades de servicios, y es donde ahí podemos encontrar una ligera avance en los ingresos para los próximos presupuestos. Rubén, lo vemos con mucho número. Sí, no, porque la gente... Estos son dos documentos de los presupuestos de la Generalitat 2016, por lo tanto son documentos oficiales. En el primero de ellos vemos, es que a mí no me gusta quedar como mentiroso, vemos como el presupuesto de sanidad es de 5.909.000 euros. Sí. Y a 30 de septiembre, el presupuesto que en este momento está en la Consellería de Sanidad es de 6.330.000. 5.900.000 a 6.300.000. Esa es la diferencia. Por lo tanto, evidentemente no es que no son realistas, es que ya constatan un agujero de casi 400.000. 400.000 euros, claro, hablamos. No, 400 millones de euros. 400 millones de euros. Sí, sí, estamos hablando de 6.000 y de 5.000 y 400 es la diferencia. Ese es el tema. Ese es el tema. Esa es la realidad. Y esos son documentos que no los hace el Partido Popular, que estos documentos los ha confeccionado el Gobierno. Lo está reconociendo el Gobierno. Y otra cosa, el 1% es la subida salarial, ahí no va incluida lo de las pagas extras. El capítulo 1, que es el que recoge toda la sala, que toda la masa esa sube el orden del 3 al 4%, lo que está parlant dependiendo. És que anem a veure no, si yo lo que he dicho está claro. Els empleats públics també tenen drets i també se pot revaloritzar. Una cosa son los empleados públicos y otra son los altos cargos y el personal eventual. Eso es aparato del Gobierno. El funcionario, por supuesto, que Mariano Rajoy le ha subido el sueldo. Pero el personal eventual y a los altos cargos, que es aparato del Gobierno, resulta que en el primer presupuesto de esa nueva era, lo primero que hace es subirle el sueldo. Hombre, a mí me parece un poco vergonzoso. El personal eventual també és funcionari, com tu saps molt bé. ¿Cómo?
El personal eventual també és funcionari. El personal eventual es funcionario, pero si el personal eventual lo eliges tú, Sí, tienes tú pero la es potestad de elegir a que- cualquiera. pero ni a un Yo puedo tipus- elegir ahora a este cámara que venga Sí. mañana a trabajar a mi gobierno. Sí, Con personal eventual. Y él no es son funcionario. funcionaris, Va, hombre, personal no, eventual. pero habla con un poco de criterio, és Isaura. que és l'Estatut claro. Bàsic de l'Empleat Sí, Públic, bueno, en fin. És així. Bueno, lo dejamos ahí. Això és ley. Por destacar el tema social que apuntaba anteriormente el diputado José Muñoz, aquí sí que crece bastante, un 35%, las ayudas sociales destinadas a dependencia, renta garantizada de ciudadanía, un 110% para el programa de vivienda social y se establece una línea de crédito específica para combatir la pobreza energética. Estas partidas se ven bien desde el Partido Popular, Rubén. Bueno, vamos a ver, esto tiene muchísima letra pequeña. Sí. Alguna te la contaré y otra me la guardo para el Para debate. mañana, para me ha el de- dicho para que el no me va a debate, adelantar todo, para ¿no? el debate, porque es muy... lo primero que quiero es también destruir un mantra. Vale. ¿no? Cuando gobierna la izquierda, parece que las políticas sociales pues son las grandes abanderadas, ¿no? Dicen que son los más sociales de todo. ¿Qué ocurre? Por primera vez también en la historia reciente de la Generalitat Valenciana, cuando se presentan unos presupuestos en una rueda de prensa, la 1 y la BIS, que fueron caóticas, es decir, no hay ningún periodista que recuerde algo igual en la rueda de prensa de presupuestos, preguntado al conseller sobre cuál era el porcentaje del peso de las políticas sociales, es decir, educación, sanidad y políticas sociales en el presupuesto, porque no lo habían dicho, dijo que es que no eran de presupuesto, no eran de porcentajes ellos, que ese dato es lo de menos, lo importante es lo que se quiere hacer. Claro, el problema es que no lo dijeron porque el presupuesto del año 15 del Partido Popular a políticas sociales, es decir, a educación, a sanidad y a políticas sociales, el peso que tenía el presupuesto era el 86,8% y este presupuesto de la nueva era social es el 86,2%. Son 6 décimas por debajo en el peso global del presupuesto. Más el Partido Popular en los presupuestos que los de este año, José Correcto, Muñoz. sí, vamos, son datos que se pueden ¿Reales? comprobar también. Si quieres Sí. te lo saco. No, perfecto, pero si es que además puedes vale. volver a sacar otra vez el papel, porque si cuando hablaba del presupuesto de sanidad, el presupuesto de sanidad respecto al año anterior se ha incrementado un 7,6%, porque no es que Rubén conoce los presupuestos, entonces sabe cómo jugar con los números, retorcerlos y entonces al final que acabe cuadrando con el argumentario. Son datos vuestros, ¿eh? Claro, son datos Yo no nuestros, toco nada, pero he dicho no la coges, cifra. pero coges el presupuesto, o sea, la partida presupuestaria de 2015, en la inicial, no la inicial. Hombre, claro, con la modificación que habéis hecho vosotros. Efectivamente. Es que vosotros, Muy claro, bien. pero vosotros Bueno, estáis diciendo que vais a necesitar más. Pero fíjate cómo coge. Oye, Es lo que, claro, igual pero es esa que- como cualquiera y si otra, ¿eh? Y si necesitas más, habrá que modificar. Vale, pero entonces no digas, como dice Isaura, que somos realistas. Es decir, hemos aflorado y vamos a ser realistas. Déjame acabar. Si ya déjame genera acabar, con déjame déficit, acabar. ya nacéis con déficit. Como decía, Sí. como ha dicho Isaura Sí. y como decías tú antes, los presupuestos no es una cuestión estática que no se modifica. Hasta el Tribunal Superior de Justicia lo que te dice es que el presupuesto es algo vivo. Entonces, lo que hace es que coge y dice, no, los presupuestos se reducen en sanidad. Eso no es cierto, los presupuestos se incrementan en sanidad un 7,6%. ¿Qué ocurrirá? Que evidentemente hay modificaciones al presupuesto porque es algo vivo. Yo he dicho que a 30 de septiembre Sí, el pero presupuesto fíjate, que hay es mayor que el ahora- que vosotros habéis consignado ahora, para el año claro. 2016. Eso es lo que he dicho, pero vamos, lo he dicho todo el rato, pero ¿eh? el No presupuesto, me he inventado ya, nada. no, pero he dicho eso. omites cosas como que el presupuesto, sí, porque el presupuesto al inicio de 2015 era menor Se nos que el acaba presupuesto de el tiempo, 2016. Y acabo Isaura. solo de esto. Se nos ha acabado, fuera de tiempo, Solo acabo con José. eso. Y con esto hace igual. Ya. Son presupuestos más sociales que los que presentaba el Partido Popular. No, los calculo exactamente igual como los calculamos los otros. Sí, lo ¿Estamos o no? calculas Bueno, hasta aquí, señores. y lo retuerces. Esto es un anticipo de lo que vamos a poder oír y escuchar en las Cortes, por lo que veo. Isaura Navarro, diputada de Compromís, gracias. Le esperamos en próximos programas. Yo creo que nos daría para... Lo siento, se nos ha quedado sin tiempo. Buenas noches, ciudadanos. Del subdiputado Toni Budguar, gracias también. Buenas Gracias a noches. vosotros. ¿Se abstendrán o no? No lo tiene claro, me ha dicho. Están en ello. Lo veremos el viernes por la Sí. noche. Votan a favor. Rubén, ¿votarán a favor de estos presupuestos? No, esto no es ningún titular, No es ¿eh? ningún titular. No me has dado ninguna primicia, No. diputado. Qué barbaridad. Así lo vamos viendo Sí. progresivamente. Venga, Rubén, gracias Muchísimas por estar gracias a con nosotros. Y vosotros. José Muñoz, buenas noches. Encantado. En el canal Cors, estos debates se podrán seguir, pero en sede parlamentaria. Así invitamos también a que la gente vea. No, cómo hay son que los ver debates. ahora, nada de Canal También, Corte. también. No es incompatible, sí, no es no es incompatible, incompatible. es verdad. Gracias, señores, buenas noches. Mañana volvemos, no tertulia, porque hay fútbol. Estará con nosotros nuestro compañero Julio Insa. Volveremos con la tertulia el jueves. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, buenas noches.